¿Me comunican más bien si lo están viendo perfectamente o es que hay algún problema? Ya, muy bien. Entonces, empezamos. Eh, durante el desarrollo de algunos temas, ¿no es cierto? Incluso práctico, en la teoría y tanto como en la práctica, de alguna forma al tejido epitelial ya lo hemos ido viendo, ¿no? Si bien es cierto, no se ha desarrollado en profundidad de qué se trata, sin embargo, se ha ido siempre mencionando de alguna forma, ¿no? Cómo está constituido un tejido epitelial. Ustedes recuerdan cuando en la práctica observamos, digamos, al epitelio folicular, o sea, ¿no? A las células que rodeaban, digamos, al folículo ovárico, ¿no? Había primero una capita de células, luego, o sea, un epitelio, ¿no? Y era de células cúbicas, es decir, un epitelio ovárico simple, ¿no? Un epitelio, mejor dicho, folicular simple, y después, con la proliferación, digamos, de estas células, se han ido sumando otras capas, y por lo tanto, el epitelio folicular se ha ido estratificando, ¿no? Entonces, lo mismo también en los cortes, digamos, de trompa uterina, ¿no? En el epidídimo, de alguna forma ya hemos ido viendo, ¿no? Al tejido epitelial. Bien, entonces la definimos, ¿no? Al tejido epitelial, ¿no? En biología, ¿no? El tejido no es lo mismo, digamos, en la industria textil, ¿no? Como tejido, es otra cosa. Estamos enfatizando un poco y aclarando de que en biología el tejido es un conjunto de células que son similares, son igualitas, pero que trabajan juntas para realizar una función específica, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto, repito, ¿no? En el epitelio, digamos, folicular, ¿no? Nadie trabaja, o sea, ningún epitelio que está, ninguna célula que está dentro o que está fuera, en todo caso, de lo que es el epitelio folicular, va a tener un trabajo distinto, o sea, y siendo, digamos, una célula incompatible dentro del epitelio. Todos trabajan de manera similar, ¿no? Para determinar una función específica. Entonces, ahora la clasificación, pues hay 4 tejidos, digamos, tejidos en el organismo, ¿no? Que se clasifican como fundamentales, ¿ah? Porque esos son aquellos tejidos en donde siempre estará presente en los órganos, ¿no? En las estructuras, siempre están ahí presentes, ¿no? En los órganos. Entonces, uno es el tejido epitelial, que es motivo de nuestro tema, ¿no? Que es una asociación, digamos, de células que tienen una finalidad, ¿no? La finalidad es la de protección, digamos, a la estructura. El tejido conectivo, ¿no? Que también es un conjunto, digamos, de células y fibras, ¿no? ¿No? Para, creadas o desarrolladas, ¿no? Para la actividad, digamos, biomecánica, ¿no? Un tejido muscular, ¿no? Que está preparada para la actividad locomotora, ¿no? Y también, a su vez, está preparada, hay un tejido, digamos, muscular un poco más especializado, ¿no? Que sería para trabajar en la contractibilidad de los órganos, como sucede con el corazón, ¿no es cierto? Y con los sistemas, ¿no es cierto? El sistema cardiovascular, por ejemplo, con las arterias, etcétera, etcétera, y algunos otros órganos. ¿No? El tejido nervioso es otro de los tejidos más bien un poco más especializados todavía, ¿no? Porque están constituyendo redes, digamos, neuronales, ¿no?
¿no? Es un tejido formado por neuronas y que se encargan todas para transmitir, ¿no? Para transmitir señales eléctricas, ¿no? Y químicas. Señales eléctricas y químicas. Bien, entonces ahí tenemos a los 4 tejidos fundamentales, ¿no? Que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la primera unidad, ¿no? Y hoy empezamos con el tejido epitelial. Bien. Entonces, el tejido epitelial, ¿no? Es una, como dijimos ya, es una asociación, digamos, de células que están estrechamente unidas y con funciones que son pues similares, ¿no? Y constituyen, o sea, o sea, todo el conjunto, digamos, de células constituyen una membrana de recubrimiento, ¿no? Que pueden ser de las superficies externas, ¿no? Y de revestimiento de las cavidades internas. Acá, ¿no? Recubrimiento de todo el organismo, por ejemplo, ¿no? Tratándose de la piel, y de revestimiento de estructuras tubulares, por ejemplo, que son órganos, como por decir acá, estamos viendo a la trompa uterina, ¿no es cierto? Entonces, revestimiento de estructuras tubulares, de órganos tubulares, revestimiento de cavidades internas, ¿sí? Ahora, y tiene sus orígenes, ¿dónde? ¿No? Tiene sus orígenes en las capas germinativas, ¿no? Es decir, embrionarias, es decir, blastodérmicas, ¿no? Como son el ectodermo, ¿no? El endodermo y en el mesodermo. De estas 3 capas germinativas es que se originan los diversos epitelios que están distribuidos en todo el organismo. Bien, veamos ahora aquellos tejidos que se derivan del ectodermo, ¿ya? Que tiene un origen ectodérmico, es decir, de la capa blastodérmica ectodérmica. O también podríamos decir de origen embrionario, ¿no? Origen ectodérmico. ¿Cuál es el origen embrionario? Ectodérmico, ¿no es cierto? Entonces, así la definimos porque eso nos va a acompañar, esa palabrita ustedes la van a tener durante todo, digamos, la primera unidad, ¿no? Sobre todo cuando se hacen evaluaciones, ¿no? O sea, en las evaluaciones prácticas, ¿no es cierto? Del ejemplo. Ahora, o sea, ¿cuáles son aquellos derivados, en todo caso, embrionarios, ¿no? Que están distribuidos ya como desarrollados o como maduros en el organismo adulto y que tienen origen ectodérmico, refiriéndonos al tejido epitelial? Tenemos a la piel, como hemos indicado, tenemos a las mucosas, o sea, aquellos epitelios que juntamente con su lámina propia, ¿no? Están revistiendo, ¿no? A la cavidad bucal, ¿no? Y sus inmediaciones, es decir, a la cavidad bucal, ¿no? Y a, a la faringe, ¿no? O sea, a esa zona de la región amigdalina. Por ahí todavía el epitelio no es eh, un epitelio de origen, digamos, ectodérmico. Más allá ya cambia su origen. También en las fosas nasales, ¿no? También, ¿no? En el extremo, digamos, distal del tubo digestivo, ¿cierto? En el recto, en el ano, ¿no? El epitelio se hace estratificado, ¿no? Y es de origen ectodérmico. Esos son aquellos, ¿no es cierto?, derivados ectodérmicos que están ya maduros y que están revistiendo estas regiones, ¿no? Eso es de origen ectodérmico. Veamos ahora, ¿no? A los que son de origen mesodérmico, ¿cierto? El epitelio ovárico, hemos visto ya al ovario, ¿no? Acá están una serie de folículos ováricos de diferentes tamaños. Entonces, esto es como órgano el ovario. Y hemos visto cómo está revestido el ovario. Hay un epitelio periférico, un epitelio cúbico simple, de una sola hilera de células, ¿no? El epitelio ovario. Es de origen mesodérmico.
los epitelios, ¿no? Que revisten todo el tracto, digamos, urinario, ¿no? En los riñones, todas las estructuras tubulares, ¿no? Que cumplen una función, digamos, específica, están revestidos por un epitelio que tiene origen mesodérmico, ¿no? Después tenemos, ¿no? En el sistema cardiovascular, por ejemplo, en el corazón, revistiendo las membranas externas, ¿no? En las arterias, ¿no? Revistiendo las cavidades internas, es decir, los conductos, que son, en todo caso, los epitelios, digamos, eh, se denominan endoteliales, ¿no es cierto? Acá, endotelio. Bien, y luego, ¿no? Los epitelios que están revistiendo las cavidades peritoneales, ¿no es cierto? Las cavidades torácicas, revistiendo, envolviendo, ¿no? A los pulmones, ¿no? Al corazón, a esa región, ¿no? Que está ocupando, digamos, el corazón. Entonces, todos son de origen, ¿no? Mesodérmico, ¿no? Aquí están las pleuras, ¿no es cierto? ¿No? Y aquí está, ¿no? El peritoneo. Muy bien. Todos un epitelio periférico, un epitelio cúbico simple, ¿no? Denominamos mesotelio. Muy bien. Ahora veamos al de los que tienen origen endodérmico. Los de origen endodérmico generalmente están distribuidos, ¿no? En toda la región que corresponde, digamos, al sistema respiratorio, ¿no? Al aparato respiratorio, el sistema respiratorio, ¿no? Acá. Después la tenemos, ¿no? En todo, ¿no? El tubo digestivo, ¿no? Desde el esófago, mira, ¿ya? Esófago, estómago, ¿no? Duodeno, ¿no? Juntamente con ese nivel está el hígado, está el páncreas, sus anexos, digamos, del tubo digestivo. El intestino delgado, el intestino grueso, etcétera, ¿no? Todos están revestidos por un epitelio que tiene origen endodérmico, ¿no? Aquí tenemos al hígado, aquí tenemos al páncreas, están en cortes histológicos. Todos de origen endodérmico. Bien. Una región revestida, digamos, por epitelio de origen, digamos, un poco más especializado son pues las meninges, ¿no? Las meninges. Lo que participa en la formación de las meninges, las células mesenquimatosas, ¿no? Que derivan de la cresta neural, ¿no? Y del mesodermo paraaxial, especialmente en las regiones de cabeza y cuello, ¿no? Entonces, no solamente es el exodermo que forma pues la piel, etcétera, ¿no? Sino que también está formando parte, ¿no? Para la elaboración, ¿no? De esas meninges, de sus envolturas, ¿no? Las meninges. A nivel del cerebro, del sistema nervioso central, tenemos la duna madre, la aracnoides, la pía madre, etcétera, ¿no? Que son también membranas, ¿no? Epiteliales, ¿no? Que están revistiendo, digamos, al sistema nervioso central. Bien. ¿Cuál es el origen, digamos, o sea, no solamente el tejido epitelial va, pues recubrimiento, digamos, conductos, ¿no? Van recubriendo superficies externas, sino que también, ¿no? Da origen, ¿no? A los epitelios glandulares, o sea, las glándulas. Y existen glándulas eh, endocrinas, ¿no? Que están hacia el interior, digamos, de los organismos y que no tiene correlación, digamos, con el epitelio de origen. Y las glándulas exocrinas, que son aquellas glándulas, ¿no? Que después de la formación, ¿no es cierto?,
del tejido, a partir del tejido epitelial, ¿no? Aún mantienen su conexión, ¿no es cierto? Entonces, esas son las exocrinas. Entonces, ¿y cómo se distribuyen acá? ¿No? Estamos viendo una primera hilera, digamos, en el esquema, donde y están teñiditas o pintadas de un color anaranjado, acá, ¿no? Acá, y que están dentro de, digamos, de la fila de células epiteliales, o sea, como que intercalando. Estas células a veces mantienen su función y tienen su origen a ese nivel, pero no mantienen, digamos, su función, ¿no? Y no se extiende, no migra a otros lugares, ¿no? Sino mantienen, digamos, su relación con el epitelio. A esas células se les denomina como células caliciformes, ¿cierto? Y que su producto, ¿no? Es un producto de excreción que va, ¿no? Hacia el exterior, ¿no? Entonces se considera una glándula exocrina. Hay otro grupo, ¿no? De células que tienen una misma función, pero que están agrupaditas, formando glándulas intraepiteliales, o sea, un grupo de glándulas, de células que forman una glándula, pero que tienen una misma función, ¿no es cierto? Eso se llaman glándulas intraepiteliales, ¿no? Se diferencia, ¿no? De esta glándula, de esta célula caliciforme que también es intraepitelial, se diferencia porque esta es única. En cambio, las otras glándulas intraepiteliales están formadas o están constituidas por un grupo de células glandulares, ¿no? Formando una intraepitelial, que también su producto elimina al exterior y por lo tanto se denomina una glándula exocrina. Otros forman cordones celulares macizos que van infiltrándose en el mesodermo, o sea, en el mesénquimo, ¿no? En el tejido conectivo, se van infiltrándose, formando cordones celulares. Estos cordones celulares luego se canalizan, ¿no? Y forman un conducto, ¿no? Y su porción, digamos, funcional secretora está en el tejido conectivo. Entonces, esta es una glándula, digamos, exocrina y por la forma que presenta, ¿no? ¿No? Tiene un conducto y es de manera tubular, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es una glándula exocrina. Vamos a ir en las siguientes diapositivas explicando en qué consiste cada una. Y hay otras, ¿no? Que se desprenden, digamos, del epitelio de origen y se aíslan y ya no tienen, ya no hay conexión, digamos, con el epitelio externo. No, pero van acompañados con digamos, sistema, digamos, vascular, con vasos, con capilares, generalmente son capilares, porque requieren, ¿no? De una membrana, digamos, plasmática de las células endoteliales, que son sumamente finas, para que el transporte de su producto llegue directamente hacia la sangre, ¿no? Entonces, esta es una glándula endocrina, ¿no? Y por lo tanto, este es un grupo de células que tienen origen epitelial, pero que su producto la vierten hacia la sangre directamente, y ese producto se denominan hormonas. Hormonas. Otras no forman rosarios, digamos, de células que están enrolladas formando un grupo, sino que aquí se organizan de manera folicular, ¿no? De manera folicular, formando una pared, ¿no? Externa y una cavidad, digamos, interna, una cavidad folicular. Hacia el interior, el producto, digamos, de hormonal, ¿no? ¿Ya? Y el producto de algunas sustancias van acumulándose hacia el interior de la cavidad, ¿no? Estas también son, pues, glándulas
endocrinas. Bien, entonces, como el derivado es del tejido epitelial, ¿no? De manera específica, algunas serán del ectodermo, otras serán del endodermo y otras serán del mesodermo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tiene el origen embriológico, ¿no? Es decir, blastodérmico, de las capas germinativas primarias, ¿no? El ectodermo, endodermo, mesodermo. Ahora, ¿cuál es la función del tejido epitelial? La función, ¿no? Por su naturaleza, o sea, por la forma como, ¿cuál es la función? O sea, por la forma como se comporta en el organismo, revistiendo o recubriendo, ¿no? Entonces, en este caso la piel, ¿no? Cumple una función, digamos, de protección, ¿no? Contra agentes que pueden ser físicos, ¿no? La luz solar, hoy en día no existen tantas cremas así especializadas, ¿no? Para la piel contra la UV, ¿no es cierto? ¿Ah? Contra los rayos ultravioletas que pueden producir cáncer, entonces, ¿no? Cumple una función de protección, ¿no? Contra agentes químicos, ¿no? Contra agentes químicos, hay sustancias que al caen a la piel, se protegen contra los agentes químicos, sobre todo cuando los epitelios son queratinizados, o sea, las externas, ¿no? Y también contra elementos biológicos presentes en el medio ambiente. Aquí tienen el hombre, su piel y su relación con con la, ¿cómo le llaman esto? Con el ecosistema microbiológico, ¿no? ¿Eh? Todas las bacterias, una serie de hongos, en fin, todo eso están ahí. Bien. Creo que las imágenes son más elocuentes, más que 1000 palabras, ¿no? Por eso siempre yo digo, ¿cómo se aprende histología? ¿No? Mirando imágenes, ¿no? Eh, claro, memorísticamente tú agarras un texto y lo lees y te lo puedes aprender, ¿no? Pero no queda porque no existe, digamos, la correlación, digamos, objetiva, ¿no? De lo que dice el texto y con lo que realmente, digamos, actúa o cómo funciona en un medio. Entonces, pero aquí lo tiene. Fácil también de encontrar en el Google, o sea, ¿no? A través del Internet, ustedes leen algo así, siempre contrasten, ¿no? Con una imagen para ver cómo se correlaciona. Ahora, actuando ahora, hemos visto ya cómo actúa, digamos, como recubrimiento, y ahora vamos a ver cómo actúa como revestimiento. Mira, las palabras de recubrimiento es como, por ejemplo, dices, a ver, un cobertor, ¿no es cierto? Un cobertor es una frazada, te envuelves, o sea, va siempre por fuera, ¿no? Pero cuando dices revestimiento, hay que revestirse por dentro, ese es revestimiento. O sea, hay que ser también un poco, ambos pueden funcionar, ¿eh? O sea, con ambos puedes comprender o puedes entender, pero resulta mucho más, como se dice, eh, resulta mucho más, hay que saber utilizar, digamos, los términos, ¿no? Para ser mucho más, se me fue el término, la palabra, ¿no? Que tiene que haber una correlación, digamos, con lo que se quiere decir y lo que se está haciendo, ¿no? Entonces acá tenemos de revestimiento que están tapizando cavidades internas en órganos y sistemas y cumple funciones de secreción, funciones, ¿no? Acá está un sistema urinario, ¿no? Acá tenemos un glomérulo, así como actúa en el riñón para producir la destilación y luego la excreción. Entonces, en el trayecto ocurren, ¿no? Secreciones y ocurren absorciones y reabsorciones, ¿no? Del, de los líquidos que hayan sido filtrados, ¿ah? En todos los
en el glomérulo, por ejemplo, y en todos los conductos. Eso lo vamos a ver cuando hagamos el tema de aparato, digamos, urogenital, ¿no? Y ahí está el riñón, ¿no? Y vemos cómo va a funcionar hasta la excreción. Entonces, así funciona, ¿no? Las membranas de revestimiento. Y cuando se dice membranas, ¿no? Es porque no están queratinizadas, ¿no? Es un epitelio con su lámina propia, membrana, porque siempre todo epitelio descansa sobre una membrana basal y una lámina propia, por más delgadita que sea, ¿no? Tiene una membrana propia, una lámina propia. Bien. Ahora, algunos conceptos generales, ¿no? Eh, Sirven de recubrimiento, dice, ¿no? O de revestimiento de las superficies externas e internas del organismo. Ese sería un concepto general. El tejido epitelial sirve, ¿no? De recubrimiento y de revestimiento, ¿no? De las superficies externas e internas del organismo, ¿no? Dice, para separar de los medios externos y de los medios internos. Del externo, por ejemplo, como es la epidermis, ¿no? Que la separa del externo, y de los epitelios que revisten las superficies internas, ¿no? Como son, pues, de las estructuras tubulares, ¿no? Del sistema digestivo, respiratorio, del urogenital, etc., ¿no? Ahí está. Es un concepto, digamos, general de epitelios, refiriéndose al epitelio de recubrimiento o refiriéndose al epitelio de revestimiento. Todas descansan sobre la membrana basal, y lo tienen bien definido, lo pongo así, suelto, y no, para que esté bien claro ahí. No son avasculares, aquí en la imagen no ves un capilar ahí dentro de las células epiteliales, son avasculares, pero sí tienen terminaciones nerviosas, pero de las más terminales, o sea, de las fibras nerviosas amielínicas, ¿no? Que incluso pasan, ¿no? A través de la membrana basal y terminan, ¿no? En la piel. Por eso que un simple inconcito en la piel, ¿no es cierto? La sentimos, nos damos cuenta de que estamos sometiéndonos a un agente o un agente agresor externo, ¿no? Todas todos estos epitelios derivan, ¿no? De las tres capas germinativas primarias. Insisto ahí en decir, porque esto ya lo dije, digamos, anteriormente, ¿no? Los epitelios externos y los internos tienen, pues, una marcada, digamos, capacidad, ¿no? Para renovarse y para regenerarse. Eh, en el caso de los epitelios de recubrimiento, ¿no? Siempre estamos sometidos, digamos, a acciones abrasivas, ¿no? Y siempre tenemos en las partes, digamos, más externas, ¿no? Una capa de células muertas que puede acumularse, sí, para eso uno, pues, este, se pueden dar cuenta de que cuando uno se baña, ¿no? Se hace la higiene, se eliminan los restos epiteliales. Ahora, sin embargo, cumplen una función, ¿no es cierto? ¿No? Es una queratina que está cubriendo, ¿no? Especialmente aquellas células externas queratinizadas, pero que están en una posición mucho más profunda, ¿no? Para la protección, para la deshidratación incluso, ¿no? Pero su capa germinativa está en las capas más profundas,
En este capítulo del tejido epitelial, el objetivo es que ustedes tengan alguna idea de lo que significa un epitelio estratificado y cómo es que se renueva, ¿no? Y en qué consiste, ¿no? Que presentan, ustedes aquí en la imagen están observando, ¿no? Que son células que tienen una forma en el grupo de células más profundas, o sea, en las más basales, y otra forma, ¿no? En las zonas más intermedias y otra forma en las zonas más superficiales, ¿no? Ahora, todos estos conceptos se van a profundizar en un tema especial, ¿no? Que va a ser sobre piel y sus anexos, que es el sistema tegumentario. Ahí vamos a hablar de qué se trata cada elemento celular y cómo funcionan cada uno de ellos, ¿no? Y cuál es la población de células que son propias y cuáles son aquellas células que hayan migrado, ¿no? Desde, digamos, la cresta neural, que generalmente es digamos, el principio, digamos, o sus derivados, son estas células que hayan migrado desde el lugar. Y ahí vamos a estudiar esa parte, digamos, de hacerlo en más detalle, ¿no? Al tejido epitelial, sobre todo al tejido tegumento. En las de revestimiento, ¿no? En las de revestimiento, que es especialmente de una sola hilera de células, en aquellas que cumplen la función, digamos, eh, de transporte, de secreción, ¿no? ¿Ya? Y de excreción, porque hay algunas células que como presentan células caliciformes, ¿no? Como estas de acá, entre claras y oscuras, ¿no? Cumplen una función determinada. Y que son altamente especializados, pues, ¿no es cierto? Entonces la secreción es una función especializada, la absorción también, la recepción, digamos, sensorial, ¿no? Y la producción de gametos, que ya, eso ya lo hemos visto, ¿no? A nivel del ovario y en la práctica también, ¿no? En el testículo también, cómo, qué es lo que pasa, digamos, con ese grupo de células que han sido liberadas, ¿no? Y que están depositadas en el epidídimo, eso ya lo hemos visto, ¿no? Pero que a este tipo, digamos, de epitelio también tiene un nombre, ¿no? O producción citogénica, la liberación de células vivas, ¿no? Estos son pues células bastante especializadas. Y la especialización está a nivel, ¿no? De las superficies luminales, o sea, la que está en relación con la luz de las estructuras, así de la luz de las estructuras tubulares. Ustedes ya han visto un ejemplo, es la del epidídimo, ¿no? Que hacia la luz ustedes vieron estereocilios. En la trompa uterina también, pero hacia la luz, ¿no? Vieron, digamos, a los cilios. Ambos cumplen una función específica. La de los cilios, de desplazar, digamos, sustancias, ¿no? ¿No? Que son de tránsito, en este caso, en la trompa uterina era para el óvulo, ¿no? Y en el epidídimo, el estereocilio estaba cumpliendo una función de absorción de sustancias, ¿no? Aumentando, ¿no? Área de absorción. Listo. Entonces, así es como, digamos, cumplen estas células, digamos, epiteliales, pero que tienen una función secretoria. A ver, ahora, ¿cómo vamos a ir clasificando a los epitelios? Ustedes han visto, algunos epitelios, ¿no? Están formados por una sola capa de células y tienen un aspecto, sus núcleos son ligeramente, digamos, ovoideos o alargados, pero que son paralelas a la membrana basal, ¿no? Y las células son aplanadas.
¿no? Entonces, a este tipo, digamos, de epitelio le conocemos como un epitelio simple, un epitelio monoestratificado, ¿no? Y pueden ser también, digamos, monoestratificado plano, como acá, o puede ser monoestratificado cúbico, o puede ser monoestratificado cilíndrico, ¿no? Es decir, la clasificación se determina por el número de células en el epitelio y por la altura y la forma de la capa superficial. ¿Ah? Así es como se denomina un epitelio, tomando en cuenta, ¿no?, el número de capas. Entonces decimos, ¿es simple o es compuesta? ¿O es compleja? ¿No? Y decimos que el epitelio simple o es plana, o es cúbica, o es cilíndrica. Es decir, tomando en cuenta la altura y la forma de la capa superficial. O sea, en este caso, por ejemplo, hay una sola capa. Pero en este otro, la capa superficial es cilíndrica, pero es estratificada. Este es un epitelio compuesto, ¿no es cierto? Y son más capas, sería ya un epitelio complejo, ¿ya? Pero la denominación está en función de la capa superficial, ¿no? Cilíndrico, o sea, un epitelio estratificado cilíndrico, ¿no? Así es como ustedes, es una, es una cuestión de ejercicio, ¿no? Para agarrar la costumbre, digamos, de que con solo mirarlo, no podemos determinar qué tipo de epitelio es la que está siendo, digamos, presentada, ¿no? Ahora, sin embargo, hay un epitelio, o sea, en este primer grupo, ¿no?, es fácil de determinar, ¿no? Ven cómo están los núcleos, ¿no? Por ejemplo, acá. También hay un tic, no sé si en la práctica los mencioné, ¿no? Era observando la posición del núcleo para determinar el tipo de célula, ¿no? Cuando el núcleo era aplanado, ¿no?, y era paralelo, digamos, o sea, un poco alargadito así, pero paralelo a la membrana basal, es porque la célula es aplanada. Pero cuando el núcleo es redondo y está en posición central, es porque la célula es cúbica. Y cuando el núcleo se presenta en forma de barra, ¿no?, perpendicular, barra perpendicular a la membrana, y posesión basal, es decir, muy pegada a la membrana basal, es porque la célula es cilíndrica. Ahí está bastante claro. Pero en este caso de acá, donde un grupo de células, ¿no?, presentan núcleos que están en posiciones distintas, como que están alternando en el espesor del epitelio, unos más arriba, otros más abajo, etc. A ese tipo, digamos, de epitelio se le conoce como pseudoestratificado porque da la apariencia, ¿no?, de ser un epitelio con una sola capa de células. Pero por la estratificación, ¿no es cierto?, parece ser que, ¿no?, que el epitelio tuviera varias capas. Por eso se denomina pseudoestratificado. Ahora, además, estas células, digamos, superficiales, o sea, las que llegan hacia el lumen, ¿no?, de una estructura tubular, se pueden eso ya lo hemos visto, ya hemos ido viendo en la práctica, se pueden especializar en cilios, en estereocilios y en microvellosidades, ¿no? Aquí tenemos
un epitelio, por ejemplo, de las fosas nasales, de la cavidad nasal, ¿no? De la mucosa nasal, con cilios. Este es un epitelio respiratorio, ¿sí? Presenta cilios, ¿no? Aquí tenemos una célula que elimina su producto, excreta, hacia la superficie libre, ¿no? Que es la célula caliciforme, ¿no? Y vemos acá una sola hilera de células que alcanzan, que tienen su conexión en la membrana basal y que alcanzan hacia la superficie, hacia el lumen. Por eso se dice que es ¿no? Es una sola hilera de células, una capa de células. Pero en la parte basal hay otras células pequeñitas, que son las células madre, acá, ¿ya? Pero estas tienen su conexión también en la basal, pero no alcanzan a la superficie luminal. Se quedan en el espesor del epitelio, ¿no? Pero la impresión, como no se ven las membranas citoplasmáticas, solo se ven núcleos, la impresión es que hay núcleos alternados en diferentes niveles. Por eso le dicen pseudoestratificación. Y aquí también igual, epitelio pseudoestratificado, ¿no? Con estereocilios, que se está especializándose en el epidídimo. Y aquí hay una célula que puede ser la del intestino delgado, por ejemplo, que emite hacia la superficie luminal una serie de repliegues de la membrana citoplasmática. Esos repliegues, estos no son cilios, son repliegues de la membrana, porque mantienen hacia su interior un citoplasma que soporta, digamos, a la membrana plasmática, ¿no? Y que eh, aumenta, digamos, la superficie, ¿no? de absorción, superficie de absorción, ¿no? Está presente en el duodeno, por ejemplo, para la absorción de todas las sustancias de los micronutrientes. Ahora vamos profundizando un poquito más, digamos, el tema digamos, de los epitelios, de cada epitelio, ¿no? En particular. ¿Cómo es un epitelio plano simple? ¿No? También denominado epitelio escamoso, debido a la forma aplanada, ¿no? Aplanada y en forma de placas, ¿no? Y que se asemejan a escamas. En una vista, digamos, de perfil, vemos así una célula con su núcleo, célula aplanada así, pero en una vista, digamos, desde el exterior, parecen lentejuelas. ¿Y dónde se encuentran ubicados? ¿No? En los conductos glandulares de pequeño calibre, en los mesotelios, ¿no? Revistiendo la cavidad pleural, ¿no? La cavidad pericárdica, el peritoneo, etcétera, ¿no? Que tienen origen, los mesotelios tienen origen en el mesodermo, ¿no? Acá. Eso, mesotelio. Los endotelios que revisten el sistema cardiovascular, ¿no es cierto? Y también los vasos linfáticos capilares. Están también en los alvéolos pulmonares, ¿no? Y también en la hoja parietal, que eso va a ser motivo de nuestra práctica, la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Aquí ve. Estas pequeñas celulitas que están como revistiendo
este espacio. Y también está en la cara interna de la membrana timpánica. Bien. Funcionalmente, estas están en lugares, ¿cierto? En aquellos lugares donde el transporte activo a través de la membrana es bastante, digamos, intenso, ¿no? ¿Ya? Para el intercambio de líquidos. Y si se trata del alveolo pulmonar, para el intercambio gaseoso. ¿Cómo es un epitelio cúbico simple? ¿Ya? Ya hemos dicho ya, núcleo redondo, célula cúbica. Algunas, ¿no? Puede que no esté en el núcleo, eso no quiere decir que es, no vayan ustedes a pensar de que es una célula anucleada, ¿no? No tiene núcleo precisamente por efecto del corte, ¿no? Ya. Entonces, aquí se ve núcleo, etcétera, etcétera. Núcleo redondo, ovoideo. Son células tan anchas como altas, o sea, cúbicas, y superficialmente se ven células, digamos, hexagonales, como que tienen 6 lados, ¿no? Porque el núcleo está en posición central siempre, ¿no? Rodeado, digamos, de citoplasma. ¿Dónde lo vamos a encontrar a este tipo de epitelio? Eh, en la clasificación de epitelios generalmente decimos tipo y variedad, digamos, de epitelios, ¿no? Tipo y variedad. ¿Y dónde lo encuentran? ¿No? En el epitelio, por ejemplo, ovárico, ¿no? También en los conductos glandulares, ¿no? En los túbulos renales, en el distal, en los colectores, en la porción gruesa del asa de Henle, ahí encontramos este tipo de, de epitelios. También lo vamos a ver, ¿no? En la tiroides, ¿no? Mostraremos esto como ejemplo, como muestra en la práctica, ¿no? Funcionalmente este tipo de, digamos, de epitelio está adaptada para desempeñar funciones de secreción. Ejemplo, las células foliculares de las glándulas eh, tiroideas. ¿No? Aquí es una estructura folicular con un gel en su interior, ¿no? Ahí. Ahora, ¿cómo es un epitelio cilíndrico simple? Las células son mucho más altas que anchas. El núcleo en barra, mucho más desplazado hacia la basal, ¿no? Pero periféricamente tiene un aspecto, digamos, poligonal, ¿no? Claro. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? ¿No? En el sistema de conductos, digamos, de muchas glándulas del sistema digestivo, en el estómago, intestino, en la vesícula biliar. Ahí vamos a encontrar a este tipo de epitelio. En los bronquiolos pulmonares, ¿no? En el endometrio, ya en la práctica hemos estado hablando ya cómo es el endometrio. En el endometrio, por ejemplo, de una niña, hemos dicho, no, una capita de células cilíndricas. En la trompa uterina, también son células cilíndricas.
Su función está asociado, digamos, digamos, a la secreción, ¿no? Como son las células caliciformes, que son también células cilíndricas, y también a la absorción, ¿no? Como son las células del duodeno, que las células principales, por la presencia de microvellosidades. Acá, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. ¿Ya? ¿Cómo es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico? ¿No? En este tipo de epitelios, ¿no? Que vemos acá, un conjunto de células donde todas están conectadas, ¿no? Con la membrana basal. Toditas las células que conforman al epitelio pseudoestratificado, están en conexión con la membrana basal. Sin embargo, no todos alcanzan la superficie luminal. Y las que alcanzan, ¿no? Se especializan en cilios. Por eso que en el epitelio respiratorio se denomina epitelio pseudoestratificado cilíndrico por la forma de las células más superficiales, cilíndrico ciliado, ¿no? Y esa alternancia de los núcleos se debe precisamente por la explicación que acabo de dar, que todas las células, o todos los núcleos, mejor dicho, van a ir ocupando, ¿no? Un espacio citoplasmático más amplio, ¿no? Las que alcanzan a la superficie luminal generalmente tienen, ¿no? Una estrechez, digamos, de su citoplasma, de su membrana, ¿no? Y hay una conexión, digamos, mucho más delgada, ¿no es cierto?, en la membrana basal. Pero se amplifica su citoplasma hacia el lumen. Por eso que el núcleo va ocupando, ¿no? La superficie, o mejor dicho, va ocupando las regiones mucho más apicales, ¿no? De la célula. En cambio, las cortas, las que no llegan al lumen, están ocupando, ¿no? Una porción más amplia de su citoplasma y por lo tanto están un poco más centrados, pero respecto al epitelio están en las zonas más basales. Estos epitelios se presentan pues en las vías respiratorias, en la trompa de Eustaquio, ¿no? Y aquella parte, digamos, del oído medio, en el epidídimo también, ¿no? En el epidídimo es como estereocilios. O sea, se van a especializar como estereocilios, pero en la vía respiratoria es como cilios. La función están pues asociados a la absorción, ¿no? Y a la secreción, ¿no? La variedad, digamos, ciliada, la variedad ciliada es para digamos, o sea, la secreción y el transporte del mucus hacia las zonas, digamos, juntamente con en este caso, por ejemplo, de la trompa uterina, con el óvulo, van pues transportando hacia las regiones de la cavidad uterina, ¿no? Movilizan, digamos, el material a través de la superficie. En cambio, en la versión estereocilios, ¿no? Sirve para la absorción. Acá. Veamos los epitelios estratificados. Los estratificados son los epitelios compuestos, complejos, ¿no es cierto? O sea, como forman varias capas, generalmente
utilizamos el término estratificado. No utilizamos, ¿no?, la palabra compleja ni compuesta. Se refirió o me refería con esa denominación para hacer, digamos, hincapié en los epitelios simples, ¿no? Simples y compuestos, ¿no? Y más bien habría una correlación en el término cuando decimos epitelios monoestratificados y epitelios estratificados. Entonces aquí tenemos epitelios estratificados cuando presentan dos o más capas de células, ¿no? Solo la capa basal, o sea, la capa, digamos, más inferior, entra en contacto con la membrana basal. Las otras células que están en los estratos más superficiales ya no están en conexión con la membrana basal, ¿no? Y es de acuerdo a la forma, ¿no?, de las células más superficiales, ¿no? Son escamosos, plano queratinizado, o sea, cuando tiene queratina en el citoplasma, como en el caso de la piel, el epitelio se denominará epitelio estratificado, plano queratinizado. Y en cambio, en aquellas células planas, superficiales, donde el núcleo está presente, el epitelio se denomina como epitelio poliestratificado o estratificado, plano no queratinizado. También tenemos epitelios cúbicos y cilíndricos. Aquí, por ejemplo, el cilíndrico, ¿no? Y hay otro grupo, digamos, otro tipo de epitelio, variado tipo de epitelio, que está ocupando por la función que desempeña, ocupando, digamos, el aparato urogenital, y se encuentra, pues, en la vejiga, ¿no? Que son el epitelio transicional o epitelio polimorfo o de transición, ¿no? Cilíndricas abajo, medias poliédricas en el medio, y hay unas globosas en la parte más superficial, con características muy especiales porque contrasta con el pH, digamos, del órgano. Cuando presentan dos o más capas de células, solo la capa basal inferior entra en contacto con la membrana basal, eso es lo mismo. Pero de acuerdo a su forma, parece que estoy repitiendo acá, ¿no? Acá hay epitelio escamoso, epitelio cilíndrico, epitelio polimorfo de transición. Vamos a repetir. Acá. Epitelio escamoso estratificado. A ver, vamos ahora explicando en qué consiste cada tipo y variedad de epitelio estratificado. El escamoso estratificado se denomina como epitelio escamoso estratificado debido a la forma, digamos, de las células de la capa más superficial, ¿no? Y presentan células, digamos, cilíndricas en la parte basal y poliédricas en el estrato intermedio, partes intermedias, ¿no? Planas en la capa más superficiales, pero que existen dos tipos. Y por eso dice tipo y variedad. Variedad estratificada escamosa. Tipo, ¿no?, los queratinizados y los no queratinizados. Como ya expliqué, ¿no? En qué consistía la queratinizada y en qué consistía la no queratinizada. En el caso de los epitelios queratinizados, ¿no?, tenemos a la piel, ¿no?, que es el órgano, digamos, tegumentario, no representativo de este tipo de epitelio. Funcionalmente, ¿no?, es un epitelio de protección, ¿no?, y está adaptada a la agresión física, ¿no es cierto?, a la abrasión y a la desecación. O sea, nos va a proteger de la deshidratación.
Los no queratinizados, dijimos acá, presentan, digamos, núcleos en la capa más superficial, ¿no? Y su citoplasma no tiene queratina, carece de queratina, en la otra sí que tenía, y están ubicadas, revistiendo cavidades húmedas internas, como es la cavidad bucal, por ejemplo, la boca, la faringe, el esófago. La vagina, la uretra, también tiene un epitelio estratificado no queratinizado. Es un epitelio que juntamente con el corium, ¿no? O lámina propia, constituye las mucosas. Las mucosas. O sea, cuando se trata, digamos, y la mucosa está en relación con el lugar en que se encuentra, ¿no? Con su ubicación. Por eso decimos en la boca, ¿no? Mucosa bucal, ¿no es cierto? No decimos mucosa poliestratificada o plano no queratinizado. Así no se habla así, ¿no? Mucosa bucal para referirse al epitelio más la lámina propia y la ubicación con el que se encuentra. Y como está revistiendo cavidades húmedas, ¿no? La denominación es así, mucosa bucal. Es más funcional y ubicacional. Ya es también un epitelio de protección, soporta también agresiones físicas, digamos, producto, digamos, de las acciones biomecánicas, ¿no? Soporta con mayor flexibilidad en la medida que los epitelios no sean queratinizados. O sea, este tipo de epitelio, ¿no? Por ejemplo, la encía, ¿no? Es un epitelio, digamos, parcialmente queratinizado, dependiendo, ¿no? Cómo sea la alimentación, digamos, del individuo. Si hay mayor fricción, ¿no? La producción de queratina respecto a la función, ¿no? Se denomina ortoqueratinizado, ¿no? Cuando por en medio está, ¿no? Hay una estimulación, ¿no? Física, ¿no? La fricción, por ejemplo, por los alimentos duros, ¿no? Se ortoqueratiniza, entonces la encía se queratiniza. Bien, el epitelio cúbico estratificado. Está constituido por dos capas de células cúbicas. Eso lo hemos visto ya en el ovario, ¿no? En el ovario. Y en algunos conductos secretores de algunas glándulas. Por ejemplo, entonces acá es una glándula parótida y ahí tiene un conducto de excreción de mayor calibre, por eso es la parótida, ¿no? Epitelio cilíndrico ahora es estratificado. En el epitelio cilíndrico, la capa más superficial de células cilíndricas, ¿no? Y las intermedias, pues, varían entre cúbicas y poliédricas. ¿Dónde se encuentra ubicado? En la mucosa conjuntival, ¿no? ¿Ya? Es decir, en la cara interna de los párpados, ahí encontramos este tipo digamos, de mucosa, ¿no? Y también está en los conductos secretores de gran calibre, en la parótida también encontramos este tipo digamos, ¿no? ¿Ya? Acá hay un estratificado cilíndrico, ¿no? Aparentemente también da la impresión de ser un pseudoestratificado, pero vemos que la corrección de sus células está mucho más en la parte basal, ¿ya? Y en la superficie luminal no solamente alcanzan, ¿no? Las células, digamos, del estrato superior. Pero acá, ¿no? No es pseudoestratificado, sino que está
¿no? Son varias capas de células, ¿no? Y las células cilíndricas están ocupando, ¿no? La capa superficial, pero desconectada de su membrana basal. A ver, chicos, María Fernanda, ¿ah, todo bien? ¿Ah? Ahora, si hay necesidad de interrumpir, háganlo, no hay ningún problema. Bien, ahora, eh, los epitelios de transición o polimorfo, ya lo hemos ido describiendo, ¿no? Hay una caracterización en la capa más superficial de las células en forma de células globosas. Estas se van modificando en la medida, ¿no? Que responda a la actividad, digamos, funcional, ¿no? Del órgano, ¿sí? De la vejiga, y disminuye el número de capas. Cuando está flácida, las células globosas son evidentes. Cuando está distendida, o sea, ocupada, las células más externas, ¿no? Se aplanan. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿No? Además, digamos, de la vejiga, lo encontramos en la pleura renal, en los uréteres, ¿no? En la porción inicial de la uretra. Es un epitelio, ¿no? Con capacidad adaptativa, digamos, a las funciones, ¿no? O sea, se adapta fácilmente al estiramiento, ¿no? Por el contenido, ¿no? De la orina en el caso de la vejiga. ¿Cómo se originan estos epitelios glandulares ahora, ¿no? Los epitelios glandulares exocrinos? Origen, dije, son, uno, que hay una proliferación de células, ¿no? En un epitelio, y luego hay una proliferación y luego una invaginación, digamos, en forma de cordones celulares hacia el interior, ¿no? Y, y se desarrolla su porción secretora en la región, digamos, del mesénquima, o sea, del mesodermo, sin perder conexión, ¿no? Con el tejido epitelial. Eh, y se dicen por la denominación como epitelios glandulares, porque en el extremo más distal, o sea, más profundo, proximal es cuando está en conexión con el epitelio. Esa es la zona proximal de la estructura. La zona distal de la estructura es la zona más profunda. O sea, la zona donde, la zona, digamos, donde se va a producir la secreción, digamos, de la glándula. O, o se va a producir la actividad secretora. ¿Ya? Entonces, estos cordones celulares se canalizan, forman conductos, los conductos mantienen su conexión con el epitelio y van a actuar como elementos o estructuras de conducción, digamos, del material secretado hacia el exterior, ¿no? Y aquí están observando una variedad y vamos a ir definiendo cada una de ellas, en qué consiste, ¿no? Cómo es que no cada, digamos, estructura, ¿no? Va siendo diferente una de la otra. Entonces, las glándulas exocrinas se clasifican por el número de células en cuatro maneras, ¿no? Por el número de células,
por el sistema de conductos, ¿no? Y por la porción secretora, por la naturaleza de la secreción y por el modo de secreción, ¿no? Repito, por el número de células. Ya, eso lo hemos ido adelantando. Por el sistema de conductos y la porción secretora. Por la naturaleza de la secreción, ¿no? Y por el modo de secreción. Por el número de células habíamos ya indicado, a ver si alguien me lo puede decir, cuál es aquella célula, ¿no?, individual única, ¿no?, que produce su secreción hacia el exterior y que está dentro del mismo epitelio. A ver, ¿alguien? Caliciforme. Ah, La célula diga, señorita. Diga. La célula caliciforme. Caliciforme. No tenga miedo en decirlo. Mira, está usted en lo cierto, ¿no? Es célula caliciforme, ¿no? Aunque si hubiera error, pues se aprende con el error, ¿no? Se corrige y se aprende. Por el número de células, entonces, ¿no? Las glándulas unicelulares, como la glándula caliciforme. ¿Ya? La célula, generalmente decimos célula, ¿no? Caliciforme. Pero en realidad es una glándula, pues, ¿no? Pero unicelular. ¿Ya? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Mira, ¿eh? Esto de acá es una vellosidad intestinal, ¿no? Y está compartiendo el epitelio, digamos, del intestino delgado. También puede estar en el epitelio respiratorio, ¿no? Está interpuesta, ¿no?, en un epitelio entre células que cumplen otras funciones, ¿no es cierto? ¿No? En el caso, por ejemplo, del intestino, ya, la glándula unicelular, estas células claritas que son las células caliciformes, y el resto de células está cumpliendo una función de absorción, que son las células principales. Las glándulas multicelulares, o sea, esta de acá. Estas glándulas multicelulares pueden ser, por ejemplo, de posición lineal, que están dentro del epitelio, así, lineal, están formando grupitos, o puede formar una glándula, ¿no? La intraepitelial. Y hay otras que puede ser una glándula multicelular compleja con conducto. Todos son glándulas exocrinas, ¿no? Exocrinas. ¿Ya? Este es su conducto. Las células que están claras acá, ¿no?, son, están formando el conducto de la glándula, no participan en la secreción. Y aquí tenemos en la parte más profunda un grupo de células secretoras. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Ya dijimos acá, ¿no? Acá estamos en el intestino delgado. Intestino delgado. Bueno, y acá otras células en el epitelio respiratorio. Ah, por el sistema de conductos. Se clasifican en simples, es decir, un solo conducto, y en compuestos, es decir, un conducto acá, pero que están, o sea, a ver, me explico mejor. Esta es la unidad secretora.
¿no? La glándula propiamente es esta porción, y presenta un conducto. La glándula es simple. Aquí cuando la glándula es compuesta, tenemos acá una glándula, otra glándula, cada uno tiene sus conductos. Por eso es glándula compuesta. Acá la glándula tiene un solo conducto, glándula simple, y aquí tiene dos conductos, glándula compuesta. Por la organización de las células en su porción secretora, ¿cómo se van a organizar? En forma lineal, así, tubular, ¿no? Y en forma acinar, ¿no? O alveolar, así, redondeadas, ¿no? Esta de acá son tubular simple, alveolar simple, y cuando hay una combinación entre ellas, o sea, acá hay una alveolar, una tubular, una alveolar, alveolar, tubular, alveolar, tubular, tubular. Entonces, la glándula es túbulo alveolar, ¿no? Entonces, así se clasifica según la porción secretora. Esta es la porción secretora, ¿no? La porción secretora. Entonces, de acuerdo a esto, decimos, ¿no? Glándula tubular, glándula alveolar y glándula túbulo alveolar. Acá. Estas tubulares, o sea, estas glándulas tubulares, a su vez pueden ser simples, ¿no? Acá esta es simple, única. En cambio acá, ¿no? Está ramificado, pero mantiene un solo conducto. Aquí la porción secretora es la que se ramifica. O puede enrollarse, ¿no? Manteniendo un solo conducto. Entonces es tubular simple enrollada. Tubular simple ramificada, tubular simple enrollada. Y acá hay una tubular compuesta, ¿no? O sea, donde la porción secretora está independiente, cada quien tiene su conducto y luego se junta en uno solo, es la tubular compuesta. La tubular simple, tenemos las glándulas de Lieberkühn en el intestino delgado, grueso también. La tubular simple ramificada en las glándulas fúndicas del estómago. La glándula simple enrollada tenemos en las glándulas sudoríparas, ¿no? En la piel, y la tubular compuesta en las glándulas cardiales del estómago. O sea, en las glándulas cardiales es distinto, en las glándulas fúndicas es distinto. Ambos son del estómago. Ahora, las glándulas alveolares o acinares, o sea, por su porción, ¿no? Estas glándulas alveolares o acinares, puede ser simple. Hemos visto primero por el conducto, ¿no? Ahora vamos a ver por su secreción, su porción secretora. Simple. Y estas simples, ¿no? Lo encontramos en las glándulas venenosas, por ejemplo, de algunos anfibios, ¿no? Pero en el adulto humano no existe, ¿no? Es una etapa del desarrollo, o sea, ¿no? De repente en un embrioncito sí podemos verlo, pero en el adulto ya no, porque ya culminó, digamos, su formación y ya no se presenta así. De repente era una etapa inicial, ¿no? de esta glándula acinar simple ramificada. Esta acinar simple ramificada, ¿no? Ejemplo, tenemos las glándulas sebáceas, la glándula acinar compuesta, ¿ya? ¿No? Acá hay varias ramificaditas, pero que están compuestas cada uno con sus conductos, ¿no? Tenemos en
el páncreas exocrino. ¿Ya? Lamentablemente, por efecto del corte, no podemos verla de esta manera, sino lo vemos más bien en cortes transversales. Varios conductos casi pegados ahí, juntos. Ahora, las glándulas tubuloalveolares, a su vez, o túbuloacinales, a su vez pueden ser túbuloacinar compuesta, como está acá, como en el caso de la glándula submandibular. Túbuloacinar compuesta. Ahora, por la naturaleza de la secreción, a ver, ¿no? Hay unas glándulas que segregan mucus, o sea, son glándulas mucosas. Hay glándulas que segregan prácticamente una solución acuosa, ¿no? Como son las glándulas serosas, acá. Y las glándulas serosas son estas, las glándulas mucosas. Y hay otras que son mixtas, como esta. Entonces, las glándulas mucosas, ¿no? Como su nombre indica, segregan mucina, que es un polisacárido, no se tiñen con la hematoxina eosina, el mucus no se tiñe con eso. Al microscopio de luz se observa, dice, como un citoplasma débilmente teñido, con una cantidad, digamos, de mucinógeno en el interior, y un núcleo bastante, digamos, aplanado hacia las partes periféricas. ¿Ves? Así. Este tipo de clasificación y la mayor explicación, ¿no? Es parte, digamos, del siguiente curso de embriología y histología estomatológica, ¿no? Ahí estudiaremos a las glándulas, digamos, salivales, ¿no? A las diferentes glándulas salivales, mayores, menores. Aquí solamente tenemos que saber identificar y tenemos que ver cómo las glándulas, ¿no? Se clasifican ¿no? Por el tipo de secreción, ¿no? Secreción serosa acá, identificamos células mucho más redondas, etcétera, un núcleo redondo más hacia la basal, ¿no? Etcétera. Todas estas glándulas tienen una organización hacia el interior de su citoplasma, ¿no? Como toda glándula secretora de proteínas, tienen desarrollado sus estructuras, su ultraestructura, es decir, el aparato de Golgi, ¿no? Es bastante prominente, un retículo endoplásmico de tipo rugoso, ¿no? Que es que es la estructura, la ultraestructura, digamos, más desarrollada y es la que en realidad elabora, pues, digamos, ese producto, la saliva, ¿no? Entonces, todo eso la explicaremos ya en los cursos más especializados y haremos incluso la presentación, digamos, en las prácticas. Por hoy solamente estamos clasificando a las diferentes glándulas que existen en el organismo. Y estas serían la mixta, formando, digamos, una estructura semilunar, ¿no? La porción serosa y la porción, digamos, mucosa, que es la unidad principal, ¿no? Que está en la parte, ¿no? Y estas son las llamadas semilunas. Semilunas. Ahora, por el modo de secreción. Por el modo de secreción, ¿no? Las glándulas se clasifican en merocrinas, apocrinas y en holocrinas. ¿En qué consiste una secreción merocrina? Las unidades secretoras, las células que conforman la unidad secretora, presentan
en su citoplasma vesículas secretoras con membranas. Estas vesículas secretoras se van dirigiendo hacia las regiones apicales de la célula, o sea, hacia la luz, y se conectan con la membrana plasmática de esa célula secretora. La vesícula se conecta, como tiene membrana, se conecta, se fusiona con la membrana y se abre hacia la luz, ¿no? Liberando la sustancia. O sea, elaboran su producto y la excretan, ¿no? Sin comprometer, ¿no?, su estructura celular. Ejemplo, tenemos las glándulas salivales, ¿no?, y el páncreas exocrino. Ahora, las glándulas apocrinas, ¿no? En este tipo, digamos, de glándulas, la secreción libera parte, digamos, de la célula. Implica pérdida del citoplasma apical, o sea, la porción más, la que está en contacto con el lumen, con la luz del conducto, ¿no? Ejemplo, la glándula sudorípara, las glándulas mamarias y las glándulas ceruminosas, en el oído, el cerumen. ¿No? Las glándulas sudoríparas en la piel, obviamente lo que transpiramos, esas son las glándulas apocrinas. Las glándulas holocrinas, aquí estamos viendo, ¿no?, un grupo acinar de glándulas, acino glandular, y hay zonas donde se observa, ¿no?, divisiones celulares, hay una actividad mitótica, las otras están produciendo, ¿no?, el sebo, su secreción, donde se compromete toda la estructura celular. Por eso que la multiplicación de células a este nivel es bastante fluida, ¿no?, es activa para reponer nuevamente, porque hay necesidad, ¿no?, de eliminar, ¿no?, ese material, digamos, grasiento, ¿no?, para la protección de algunas estructuras, ¿no? Ejemplo de las glándulas, ¿no?, sebáceas, ¿no?, junto con el pelo. El exceso, ¿no?, incluso puede ocasionar también pérdida ¿no?, del tallo piloso, ¿no?, de la piel, del pelo, ¿no? Por eso que hay algunos champús que están, ¿no?, desarrollados o fabricados para la preservación del pelo. Bueno, esas son las glándulas exocrinas. Entonces, aquí en conclusión, las glándulas exocrinas, ¿no?, tienen ahí de secreción merocrina, de secreción apocrina y de secreción holocrina, por el modo de secreción. Glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, ¿no?, y glándulas salivales, puede ser, ¿no?, las merocrinas, o glándulas mamarias también, ¿no? No, salivales, salivales y la del páncreas también, perdón. ¿No?
Había mencionado, ¿no? Al inicio, digamos, del tema, la liberación de células vivas, ¿no? Como el espermatozoide, el óvulo, etcétera. Ese era un tipo de secreción especial llamada secreción citógena, ¿no? Tenemos un folículo de Graf liberando una célula viva, ¿no? Y aquí tenemos un túbulo seminífero, ¿no? ¿No? Liberando, ¿no? Espermatozoides o espermátides. Eh, las células mioepiteliales es un componente celular importante en la presencia de estas estructuras glandulares, ¿no? De las glándulas de exocrina. Y se consideran, digamos, parte, digamos, del sistema de secreción a estas células mioepiteliales que están, pues, ubicadas o que eh, tienen el mismo origen embrionario también, ¿no? O sea, si son de origen ectodérmico, endodérmico, ¿no? O si son de origen, sobre todo de esas dos, ectodérmico y endodérmico. Los mesotelios casi no participan en eso. La función es, digamos, contráctil y se ha demostrado, ¿no? Que contienen miofibrillas semejantes, ¿no? Acá ven, miofibrillas semejantes a músculo liso, ¿no? En su estructura. ¿Dónde se encuentran ubicadas? En las zonas más basales, ¿no? De una célula secretora, una glandular, ¿no? Y la membrana basal, ¿no? ¿Y quiénes tienen las células mioepiteliales? Las glándulas salivales, ahí están presentes, las glándulas mamarias, las ceruminarias, las lacrimales, ¿no? Presentan, ¿no? O sea, presentan las células mioepiteliales. También las denominan como células en cesta o en canasta o células basales, ¿cierto? Que emiten delicadas, son células basales porque presentan delicadas prolongaciones citoplasmáticas alrededor de las unidades secretoras. No de cada célula, sino de toda la unidad secreta. El casino. Además de los epitelios de recubrimiento y revestimiento, de estos epitelios, digamos, de especializados, ¿no? De secreción y absorción, existen otros epitelios, ¿no? Especiales encargados para la percepción, digamos, sensorial. Por ejemplo, el epitelio olfatorio, ¿no? Que emite una serie de, de estructuras dendríticas, ¿no? Hacia el bulbo olfatorio que está allá y que está en conexión con el epitelio olfatorio. También en los epitelios, digamos, visual, ¿no? En la retina, a ese nivel, o también en el auditivo, ¿no? Y también en los corpúsculos gustativos, ¿no? De las papilas gustativas de la lengua, ¿no? Ahí están ese tipo, digamos, de epitelios especiales. Veamos la especialización, ¿no? Especializaciones de las superficies celulares epiteliales, ¿no? En la práctica, en algún momento, al menos cuando me corresponde hacer la exposición, ¿no? Mencioné que, si bien es cierto que la observación es bidimensional de las estructuras, presenta pues cuatro superficies, ¿cierto? O sea, es tridimensional, cuatro superficies, ¿no? Las superficies, una superficie libre o apical, una superficie basal, la que está en relación con la membrana basal,
y las superficies laterales, o sea, intercelulares. ¿No? ¿Y cuáles son aquellas especializaciones? ¿No? En este caso, esta imagen está mostrando una microvellosidad, ¿no? Las otras son los cilios, los estereocilios y los flagelos. Esas son las especialidades. Entonces, la microvellosidad, ¿no? Son una serie, habíamos hablado de que son una serie de repliegues digitiformes, ¿no? En las superficies apicales de las células y que compromete, digamos, a la membrana plasmática, ¿no? Y su citoplasma que le acompaña, ¿no? Su función, ¿no? Es la de ampliar la superficie de absorción, ¿no? La superficie de secreción, ¿no? Formado por múltiples imaginaciones. Ahora, ejemplo de las células de absorción en el intestino delgado, las células del túbulo contorneado, por ejemplo, proximal en el riñón, ¿no? Esta imagen que está viendo es una imagen pues ultraestructural donde se ve incluso sus organelas. En la microscopía de luz, ¿no? Se va a ver simplemente como una condensación, ¿no? Periférica, es decir, una condensación en la región, digamos, luminal de la célula, ¿no? Puede percibirse tal vez como unas ligeras estriaciones, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de del conducto estriado, por ejemplo, de las glándulas salivales, ¿no? Los cilios, ¿no? Al microscopio de luz, eh, son proyecciones móviles, ¿no? A manera, digamos, de pestañas en la superficie celular, o sea, que está en relación con el lumen. Se parecen, digamos, a las microvellosidades, ¿no? Pero, ah, ¿no? Acá hay como unas, o sea, se observan como si fueran unas pelusas, digamos, en la parte superficial, ¿no? Sin embargo, digamos, al microscopio electrónico, ¿no? Se observa que está constituida por microtúbulos, que hay unas pelucitas así en la microscopía de luz, pero tiene una estructura tubular de, eh, de 9, digamos, dobletes de túbulos, ¿no? Que rodean, digamos, a un túbulo central, a un par de túbulos centrales, o sea, 4 túbulos centrales. Son las microvelocidades. En cambio, mejor dicho, en los cilios, en las microvelocidades no existen microtúbulos. En las microvelocidades lo que hay es la interdigitación de la membrana citoplasmática. Cada cilio, digamos, emerge, ¿no? De su cuerpo, digamos, basal, localizado, ¿verdad? Acá hay un cuerpo basal localizado en el citoplasma apical de la célula, la parte basal. De aquí nace, ¿no? Las estructuras tubulares, ¿no? Del cuerpo del cilio. Visto al microscopio de luz, se observa como una línea de densidad variable, esta de acá, que se denomina
como barra terminal. Esto. ¿Qué puede ser así? Microscopio electrónico, microtúbulos, están dispuestos por 9 tripletes. ¿Cuál es la función de los cilios? ¿No es cierto? Realizan movimientos pendulares, ¿no? Produciendo oleadas, digamos, en la superficie del epitelio para movilizar material. O pueden ser materiales que pueden ser inhalados en la vía respiratoria, ¿no? Y en la movilización del óvulo, por ejemplo, a través de la trompa uterina. O sea, hay movimientos pendulares, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El óvulo en la luz de la trompa, y ahí están los cilios. Aquí en las vías respiratorias tenemos el material, estos puntitos negros que se ven, material extraño inhalado, y el mucus que va desplazando por la presencia en la que se adhiere pues ese material, y las oleadas, ¿no? De los cilios, oleadas pendulares, nos van desplazando a ese material. Los estereocilios son también proyecciones celulares largas, esas son inmóviles, ¿eh? En cambio los cilios sí son móviles. Después que está compuesta por filamentos de actina. Filamentos de actina. La función, ¿no es cierto?, especializada por la actividad que desempeña en la audición, en el oído interno, ¿no? Estos estereocilios se doblan con las ondas sonoras, ¿no? Desarrollando pues una señal eléctrica que se transmite al cerebro, ¿no? Por el nervio auditivo. Listo. Los estereocilios también detectan los movimientos, digamos, de la cabeza, los movimientos de la cabeza y de la gravedad, ¿no? Enviando al cerebro, ¿no? La información para mantener el equilibrio, ¿no? Al cerebelo. Ahora, en el epidídimo, ¿qué cosa hace el estereocilio? Aumenta la superficie de absorción, ¿no? Del epitelio, ayudando, digamos, a la absorción de los fluidos. Entonces, la función es especializada, ¿no? Dependiendo a qué nivel, ¿no es cierto?, de su ubicación. ¿Ya? En la audición, ¿no? Tiene una función específica, ¿no? Y en el epidídimo tiene otra función. Los flagelos más bien son estructuras extremadamente largas, eso ya en el primer tema, digamos, del curso, ¿no? Se habló sobre ¿no? esas proyecciones largas y delgadas que se encuentran en algunas células epiteliales, en este caso en los espermatozoides, para la movilidad, digamos, ¿no? De la célula masculina, del gameto masculino. ¿Cuáles son los complejos de unión? Vamos a tratar de ir terminando, ya nos falta muy poquito. Los complejos de unión. Es un conjunto, digamos, de especializaciones que ve acá está el conjunto de especializaciones, ¿no? Que se observan pues a través del microscopio de luz, microscopio óptico, y se observa,
¿no? Como un área denominada como barra terminal acá, ¿no? Ahora, en los estereocilios también, pues, existe una zona, ¿no? Que aumenta incluso la tinción en estos niveles. Pero en el caso de los complejos de unión, también, a ver, acá. ¿Cómo lo vamos a ver? O sea, al microscopio de luz, como barra termina, como una línea gruesa que está perfilando las regiones apicales de la célula. Pero a través del microscopio electrónico se ha demostrado, ¿no? Que en esta área, digamos, de la barra terminal, esta de acá, ¿no? Por lo menos hay tres estructuras, ¿no? Separadas. Estas tres. Denominadas, o sea, de especialización, porque son denominadas como sonula occludens, ¿no? La sonula adherens, ¿no? Y la mácula adherens. Los tres ultraestructuras, ¿no? Denominadas sonula occludens, sonula adherens y mácula adherens. ¿En qué consiste la sonula occludens, ¿no? O unión estrecha, que también se denomina? Ya, es el primero, ¿no? Del componente, digamos, más apical de ese complejo de unión de la barra terminal. No, son una especie, digamos, de cinto, ¿no? Como una cinta así que corre, recubriendo, digamos, las membranas plasmáticas, ¿no? De cada célula individual, ¿no? Y que mantienen conexión en ciertas, digamos, distancias, dejando espacios libres, espacios intercelulares libres, ¿no? De más o menos de 100 a 150 angstrom de abertura, y que permite, ¿no? Restringir el paso de agua y solutos moleculares. Es la sonula occludens, ¿no? Acá es unión mucho más estrecha, es decir, que por estos espacios que tienen, digamos, de 100 a 150 angstrom, incluso no pasa ni el agua, ¿no? Y ni los solutos menos. Ahora, la célula adherens o unión adherente. Aquí la membrana plasmática, uno que se encuentra por debajo de esta célula ocludens inmediatamente, y luego la membrana plasmática hace un distanciamiento con la plasmática vecina de la otra célula, y más o menos a una distancia que constituye entre 150 a 200 angstrom de abertura, se vuelve a unir, a adherirse, digamos, con la otra entre las membranas plasmáticas. Ahora, por otro lado, en las caras, digamos, plasmáticas de estas membranas, se observan numerosas estructuras filamentosas, ¿no? Que en la microscopía electrónica se dice como material electrodenso,
O sea, hay una condensación de estas estructuras filamentosas. Es electrodenso. Estas estructuras filamentosas es el principal responsable de la unión celular, ¿no? Y de la comunicación entre células vecinas. ¿Ya? De comunicación entre células vecinas. La mácula adherens o desmosomas es el tercer componente de este complejo de unión. ¿Ya? En este punto existe, digamos, una mancha, ¿no? La mancha de unión, denominado, por eso se le denomina como mácula. Y existe, digamos, un espacio, una separación de 150 a 200 Angstrom también, entre ambas membranas celulares adyacentes, en cuya parte central, o sea, es muy parecida pues a la mácula adherens, acá, mejor dicho, a la sonula adherens, pero aquí, en la parte central, ¿no? Hay un material electrodenso también, lineal, ¿no? Denominado glucocálix, ¿ya? Que representa una línea de fusión de las cubiertas celulares. Glucocálix. En la cara citoplasmática, o sea, hacia este lado, ¿no? De las membranas celulares, también existen numerosas estructuras filamentosas, ¿ya? Que están embebidas con una placa de material electrodenso, ¿no? Ahora, en esta unión se considera como parte, digamos, de la soldadura entre una célula y la otra, ¿no? A esta unión es bastante, digamos, condensada, ¿no? Es como si fuera un punto de soldadura, ¿no? Entre dos células, entre célula y célula. Ahora, más allá de este complejo, digamos, de unión, de estas zónulas de unión, existe otra de acá, que está más o menos en las partes más centrales o basales, que son las uniones comunicantes, ¿no? Uniones tipo gap o nexus. En este punto, las membranas celulares toman un contacto bastante, digamos, estrecho, ¿no? ¿Ya? Y más o menos hay pequeños espacios, ¿no? Parece la cremallera, digamos, de un cierre, ¿no? ¿Sí? Un espacio donde hay una apertura de 20 Angstrom nada más, ¿no? ¿Ya? Y es de tipo macular. Debido a que hay pequeñas, digamos, condensaciones, ¿no? Intercaladas. Hay pequeñas, como puntos negros, hay pequeñas condensaciones, que permite el paso directo de moléculas pequeñas. Son uniones comunicantes. Las especializaciones ahora en la superficie basal. La membrana basal es una capa, digamos, de material amorfo, ¿no?
que está subyacente, digamos, el epitelio, sobre la que descansa, ¿no? Está sobre descansa, digamos, a través de esta membrana basal sobre la lámina propia, ¿no? Sobre el tejido conectivo. Es un material visible al microscopio de luz. Ustedes observan acá una línea roja por debajo de este grupo de células cilíndricas de la capa basal de un epitelio, ¿no? Que hay una línea rojita, que es la membrana basal. Con las coloraciones, digamos, de hematoxina eosina y también observados como una línea negra, ¿sí? ¿No? En la argéntica y también con el ácido, con el PAS, ¿no? O sea, con el ácido periódico Schiff. En preparaciones, ¿no? Con hematoxina eosina, se sugiere que hay presencia de material, digamos, colágeno, ¿no? Colágeno tipo 3 en su estructura. Voy avanzando con eso porque hay otro tema, digamos, de tejido conectivos, donde ya observaremos, ¿no? Ahora, en preparados, por ejemplo, con coloraciones argénticas, ¿no? Hay fibras de reticulina en esa membrana basal. Nos está indicando que hay fibras de reticulina. Y las fibras de reticulina, ¿no? Están originadas, o sea, su estructura basal, básica, ¿no? Es el colágeno tipo 3, ¿no? O sea, van coincidiendo, ¿no? Con sus fundamentos. En cambio, con el PAS es positivo porque tiene un componente, digamos, de carbohidrato, es un polisacárido. En la superficie basal, o sea, en la membrana basal, microscopio electrónico revela, ¿no? Que la membrana basal, ¿no? En realidad tiene, pues, por lo menos dos capas, ¿no? Una capa externa que se denomina lámina basal, que está compuesta por glucoproteínas, ¿no? Por eso que es PAS positivo, ¿no? Y la capa más cercana al tejido conectivo, ¿no? Es la lámina reticular. Lámina basal, lámina reticular. ¿Ya? Ambas constituyen a la membrana basal. La lámina reticular está pues compuesta por fibras cortas de colágeno, o sea, fibras reticulares. Ahora se sabe que la lámina basal está elaborada tanto por células, digamos, epiteliales, ¿ya? Y por células del tejido conectivo subyacente. O sea, la lámina basal por las células epiteliales. La lámina reticular por el tejido conectivo subyacente. Ambos forman a la membrana basal. Además, vemos acá, ¿no? Hacia el interior, digamos, del citoplasma de cada célula, una conexión, ¿no es cierto?, con eh, microfilamentos, con una condensación electrodensa, pero que solamente es la mitad, o sea, la que corresponde a una sola célula. Por eso se denomina hemidesmosomas. Hemidesmosomas. En cambio, ¿no? En los complejos de unión,
¿no? Aquí es el desmosoma completo. Cada célula tiene un hemidesmosoma